Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Les saludo con mucho afecto y cariño en este ya martes 10 de octubre, martes de la semana 27 de tiempo ordinario, en el que vamos a seguir meditando la palabra de Dios en el libro de Jonás. Les doy la bienvenida a este rincón del diácono y entremos en materia. Ayer iniciamos el libro de Jonás y hoy nos vamos al capítulo 3, los primeros 10 versículos de este capítulo 3. Estas tres lecturas que vamos a hacer de Jonás, la de ayer, la de hoy y la de mañana, hoy es la parte central. Ayer veíamos cómo Jonás le sacaba la vuelta, no quería cumplir el mandato de Dios. Hoy vemos que ya se ve obligado a hacerlo porque tampoco lo va a hacer de buena gana o con un corazón realmente decidido buscando la conversión de los ninivitas, porque mañana ya vamos a ver cuáles eran sus motivaciones y nos da la gran enseñanza de lo que no debemos hacer. Pero hoy, pues bueno, después de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el interior de la ballena, después de ser expulsado en tierra, el Señor lo vuelve a llamar. Le dice, levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar en el mensaje que yo te voy a indicar. Y entonces Jonás, pues consciente, recordando lo que le pasó por querer huir, dice, pues tengo que hacerlo. Entonces se fue a Nínive, como le había mandado el Señor, y empieza a dar el aviso. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Fíjense, hay muchos puntos, detalles que se nos pueden pasar de noche y que hay que meditar. Vean cómo el mensaje de Jonás es corto, conciso, pero profundo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. No tuvo que echar un rollo, no tuvo que tratar de convencer, porque aparte ni siquiera tenía el ánimo para hacerlo. Él no iba de buena gana a dar el mensaje de Dios, simplemente fue por cumplirlo, como muchos que van a misa solamente por cumplir y no van a llenarse realmente de la palabra de Dios. Este hombre, y luego ahora dice, Nínive era una ciudad enorme y hacían falta 3 días para recorrerla. Yo he meditado con mi comunidad diciéndoles, si hacemos una reflexión, y yo los invito a ustedes el día de hoy, haz una reflexión, ¿hace cuánto que empezaste a escuchar al Señor? ¿Hace cuánto que empezaste a ir si eres de los que van a misa todos los domingos, te felicito, pero te invito desde hace cuánto tiempo tienes viniendo a misa todos los domingos, ¿1 año, 2 años, 3 años? Yo tengo más de 20 o 30 años, no sé, de ir todos los domingos a misa. Y no lo digo por soberbio, decir, miren, yo voy a misa, no, porque fíjense para dónde va mi pregunta. En la Nínive se necesitaban 3 días para poder recorrerla. Y sin embargo, dice, los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron. Pero dice más antes, dice, Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Qué significa que fue durante un día? O sea que no caminó por todo el pueblo. Le bastó con 1/3 para que todo el pueblo se convirtiera. ¿Cuántos años tengo yo viniendo a escuchar al Señor todos los domingos? ¿Y qué cambios ha habido en mi vida? Porque esa es la segunda pregunta. La primera pregunta que te hago es, ¿hace cuánto tiempo empezaste a acercarte al Señor? Y la segunda pregunta es, ¿qué cambios ha habido en tu vida? ¿O sigues siendo la misma persona? Eso es lo más importante de eso. Lo importante no es acercarnos a Dios. Lo importante es dejarnos transformar por Dios. Y aquí algo bien interesante. Dice, los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal grandes y pequeños. ¿Por qué les digo que esto es muy interesante y que no debe de pasarnos de noche? Porque eso lo hicieron de corazón, no lo hicieron por obligación. Porque fíjense cómo hasta después de que ya el pueblo estaba empezando a tener esa conversión, dice que la noticia le llegó al rey de Nínive. Y entonces sí, él proclamó un decreto en el cual todo el pueblo, incluso animales, se sometieran a dieta, se sometieran a ayuno, perdón. Y que dice que los hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen el favor de Dios. Y cada uno, fíjense, esto es interesante, y cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. O sea, esta acción la tomó el rey, pero después de ver cómo parte de su pueblo ya lo estaba haciendo, ya se había convertido, ya había creído en Dios, ya quería evitar esa destrucción en 40 días,
Y esa esperanza la tiene el rey porque dice, quizá Dios se arrepienta y nos perdone y aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Esto es bien, bien hermoso porque eso es esperanzador para nosotros. Por muy alejado que estés de Dios, por muy pecador que seas, hoy el Señor te está diciendo, Jonás te está diciendo, si no cambias de vida serás destruido. Y Jesús lo ha dicho muchas veces y lo meditamos en días pasados. Si el pecador se arrepiente de su pecado, vivirá hasta el final. Pero si el justo se arrepiente de su vida justa y comete pecado, caerá en la muerte y en la destrucción. Hoy es el día de reflexionar cómo anda nuestra vida, hace cuánto nos acercamos a Dios y qué tanto lo hemos dejado que nos transforme. Y lo más, el colofón de este pasaje de hoy, pues es de lo más hermoso que puede haber. Cuando Dios vio sus obras, para todos aquellos que dicen que las obras no valen, que solamente la fe, dice, cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Qué interesante. Yo me preguntaba, ¿acaso nosotros podemos hacer que Dios cambie de parecer? Pues aquí está la prueba. No solamente de que con tus palabras cambies, sino con tus obras y que tu vida sea diferente. Porque dice cuando Dios vio sus obras, o sea, el vestirse de sayal, el ayuno, cuando Él vio todas esas acciones, pero sobre todo cuando se convirtió de su mala vida. A lo mejor tus primeras obras fueron acercarte a Dios, tus primeras obras fueron empezar a ir a misa, tus primeras obras empezaron a ya confesarte, tus primeras obras empezaron ya a ir a horas santas. Todo eso es bueno, pero si eso no te lleva a cambiar de vida y a ser el cristiano que estás llamado a ser, pues entonces de nada vale. Esa enseñanza nos da hoy esta primera lectura. Y en el Evangelio de Lucas, ahora el capítulo 10, vemos los versículos de 38 al 42. Nos presenta un pasaje no muy largo, un pasaje corto, pero que ya lo hemos meditado y que nos da mucha enseñanza. Jesús llega a un poblado y llega a una casa de unos amigos con los cuales tenía mucho contacto y mucho trato. Llega a la casa de Marta, María y Lázaro, que eran hermanos. Y llega ahí, ¿y qué es lo que hacen sus anfitriones? Lo que hacen es, no menciona a Lázaro, que no sabemos si Lázaro no estaba ahí o ya estaba y se sienta a escuchar al Señor, pero el Señor quiere utilizar a las dos mujeres para darnos el mensaje, porque estas dos mujeres nos dan dos caras de lo que debe ser la iglesia. Aquí el Señor le da más importancia a una, pero no puede dejar de existir la otra. Marta lo recibe en la casa y se pone a atenderlo. Imagínense que llega, pásale Jesús, siéntate y empieza a barrer, a limpiar, a acomodar los bancos para que se sienten y luego se va a la cocina a poner agua para hacer caldo, agarra el pescado, agarra el pan y se pone a preparar todas las cosas para atenderlo. ¿Y qué hace María? María va y se sienta, María hermana de Marta y de Lázaro, va y se sienta a los pies del Señor para escucharlo. Y entonces Marta está en los afanes de todo esto y va y ve a María sentada y va y se queja con el Señor. Le dice, Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. Y miren la respuesta de Jesús. El Señor le respondió, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Qué quiere decir? Ah, Marta, pues deja de hacer tu quehacer y siéntate y que se queden sin comer. No, nos está dando la prioridad de las dos cosas. A lo mejor Marta, digo, en aquel entonces no eran casas enormes donde la cocina estuviera a 10 metros de la sala donde estaban predicando el Señor. Estaban como ahorita, de hecho las casitas que tenemos ahora son más chiquitas que antes y la sala y el comedor están pegados, la cocina están ahí pegaditos. O sea, Marta muy bien podía estar haciendo el quehacer y escuchando al Señor, incluso participando. Pero no, ella estaba metida en los quehaceres. Y esas, por eso les decía, son las dos caras de la iglesia. La iglesia tiene una parte contemplativa. De hecho, hay monjes, hay monjitas que ese es su carisma, la contemplación. Y están encerradas, solamente no salen al mundo porque su carisma es orar en la contemplación. Pero también hay
por decir como las misioneras catequistas de los pobres, a quienes les mando un saludo, las quiero mucho porque ahí pertenecía una mujer que fue muy importante en mi vida, Sor Luz del Carmen, que en paz descanse. Pero estas mujeres andan por el mundo haciendo actividades, en el seminario participan haciendo la comida para los seminaristas, haciendo limpieza. O sea, las dos partes son importantes para nosotros, tanto la acción como la meditación. Pero por supuesto lo que va a cambiar nuestra vida es la palabra de Dios. Esa es la que nos va a mover a la acción. Nosotros no podemos ir a la acción sin la meditación de la palabra, porque entonces nuestras acciones se pueden volver mundanas. Y los afanes de la vida, acuérdense en la parábola del sembrador, los afanes de la vida pueden hacer, y las preocupaciones pueden hacer que esa semilla no dé fruto. Por eso el Señor le dice, Marta, Marta, te afanas en muchas cosas. Nosotros, el mundo de hoy no tiene tiempo de orar, porque dices que me levanto bien temprano, salgo a trabajar, regreso ya bien noche y cansado, y pues ya a dormir. O sea, ¿qué tiempo tengo para orar? Jesús se daba tiempo en la madrugada para poder orar. Todo es cuestión de organizarnos y darnos tiempo. Empezar con un poquito, con 5 minutos de oración todos los días. Y vas a ver cómo cada día vas a sentir hasta la necesidad de orar más. Porque esa oración te acerca a Dios. Hoy estas lecturas, vuélvanlas a leer, medítanlas. Y vean cómo el pueblo de Nínive se convirtió con un día de predicación. Y medita qué te falta a ti para dejarte convencer por Dios si tanto lo has escuchado, pero lo has oído nada más, porque no has meditado su palabra y no la has puesto por obra. Yo hago mi oración todos los días por ustedes, para que el Señor los ayude a entender y a poner en práctica esta palabra, y les pido que hagan su oración por mí, y les he pedido su oración por nuestro país, por nuestra ciudad, que está sufriendo todas las inclemencias de la falta de agua. Un abrazo con mucho cariño y afecto para todos ustedes. Hagan abrazo extensivo a su familia, que estén bien. Si tienen alguna necesidad de petición de oración, si hay algún enfermo en su casa, si acaban de perder un ser querido, si están desempleados, cualquier problema que tengan, háganmelo saber. Si no lo quieren poner en los comentarios directos, pónganmelo en mi correo, diácono.antoniocs@gmail.com. Ahí se los voy a anotar como quiera, y yo estaré orando en forma particular por sus necesidades. Igual les pido su oración por mí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas, y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.